carpo, formada por el escafoides y semilunar, y la unión entre las dos, las dos líneas del carpo. Los huesos de la mano se dividen en huesos del carpo, huesos del metacarpo y las falanges. Los huesos del carpo, como ustedes vieron, son dos líneas. La primera línea están 4 huesos, de afuera hacia adentro es el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda línea o línea inferior está formada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La articulación distal del miembro superior es la articulación de la muñeca, una de las más grandes, ¿no? Porque las articulaciones entre los huesos del carpo y metacarpo entre sí, pues también son importantes, pero no son tan grandes como la articulación radiocarpiana, sobre todo, porque la mediocarpiana es entre las dos líneas. Bueno, esta articulación permite que la mano adopte la posición óptima para la presión. Decíamos entonces que los huesos radio y escafoides y semilunar forman la articulación radiocarpiana, y la mediocarpiana lo forman la articulación entre los huesos de la primera línea del carpo y los de la segunda línea del carpo. ¿Cuáles son los movimientos de la muñeca? En el eje transversal hace movimientos de flexión y extensión. De flexión y extensión. En el eje anteroposterior, aquí les pongo la muñeca así, pero imagínensela en posición anatómica, ¿no? Y en eje anteroposterior, como está ahí en la imagen, el eje anteroposterior sería así. Sería el movimiento en abducción y aducción. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, como ustedes ya saben. Decíamos entonces, aquí tenemos una vista de la palma de la mano, palmar, y una vista dorsal, la parte posterior de la muñeca. Y decía yo que el radio se articula con el escafoides y con el semilunar, que son los huesos de la primera línea del carpo, porque le siguen el piramidal y el pisiforme, pero vistos así por la parte posterior es en la vista dorsal. En la región palmar, este sería el pisiforme, este huesito que nos resalta aquí prácticamente en la base de la mano, ¿no? ¿Sí? Ese es el pisiforme. ¿Y qué músculo se inserta en el pisiforme? Decíamos ayer. Uno que hace abducción y flexión y que nos los tocamos todavía, ¿no? ¿Alguien recuerda? Está aquí, miren, es este músculo que está aquí. Les dije, tóquense el músculo en la parte interna de la mano y hagan el movimiento de aducción y flexión. Es el músculo cubital anterior que va del epicóndilo y el olecrano al hueso pisiforme. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, al radio y al cúbito. El radio es el único que se articula con los huesos del carpo. El cúbito solo se articula con el radio aquí en la articulación radiocubital inferior. Después, la primera línea del carpo, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, se articulan con la segunda línea del carpo, que vienen siendo el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Esos son los huesos del carpo. Y luego tenemos el metacarpo. Los huesos del metacarpo se cuentan también como todos los dedos, de afuera hacia adentro: primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto metacarpiano. Y luego vienen las falanges, ¿no? Pero bueno, hablemos de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana.
que son las articulaciones propias de la muñeca. Aquí las tenemos, ¿no? Es esta, la radiocarpiana. Este es el radio y este es el escafoides y semilunar, ¿sí? Fíjense cómo tiene la forma el escafoides y semilunar, como de una semiesfera, ¿no? Por eso es que es una doble condilia, dice ahí. Entonces, de las diartrosis se dividen en condilias cuando las superficies son esferoidales, ¿no? Esta articulación tiene ligamentos por delante, por detrás, ligamentos y ligamentos laterales, lateral interno y lateral externo. Uh-huh. Y luego la otra articulación que es esta, que se llama mediocarpiana, es entre estos huesos de la primera línea con los huesos de la segunda línea, que ya dijimos cuáles son. De manera general, vamos a ver que hay muchos ligamentos que van a recibir el nombre del hueso que estén al hueso que vayan, del hueso que se origina al hueso que se insertan estos ligamentos. No me interesa que se aprendan los ligamentos, sino que sepan que la unión entre estos huesos es a través de una infinidad de ligamentos que se pueden en algún momento lastimar, pero deben de conocer que ahí hay muchas de estas estructuras. Recuerden ustedes que un ligamento sirve para unir un hueso con otro hueso, a diferencia de los tendones, ¿no? Que es nos sirve para unir un músculo con un hueso. Bien. En la muñeca tenemos ligamentos. Aquí tenemos uno muy importante. ¿Cuál es la función de los ligamentos en la muñeca? Independientemente de los ligamentos que unen huesos con huesos, hay ligamentos más superficiales que unen a todas las articulaciones. Su función es estabilizar al carpo, a los huesos del carpo. En la superficie palmar, vendría siendo esta, un engrosamiento aponeurótico denominado ligamento anular del carpo. O el ligamento anular anterior del carpo, formado a su vez por dos capas, el ligamento carpiano palmar, y el ligamento carpiano transverso. Ligamento carpiano transverso. El ligamento carpiano transverso se arquea por encima de la superficie palmar de los huesos del carpo, formando un conducto o túnel, ¿sí?, por el cual pasan los tendones de los músculos flexores largos y el nervio mediano, delimitando por el lado cubital o por el lado interno, por el hueso pisiforme y la apófisis del hueso ganchoso, la apófisis que hace la forma de gancho de ese hueso, ¿no? Y en el lado radial, del lado externo, por la cresta del trapecio y el tubérculo del escafoides. Entonces ese se llama túnel del ligamento carpiano transverso. En un plano profundo, ¿quiénes pasan en ese túnel o conducto? Pasa el tendón del flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del dedo pulgar o el flexor largo del pulgar. Y en un plano superficial pasan el tendón del flexor común superficial de los dedos y el nervio mediano. Entonces la pregunta sería, ¿qué estructuras pasan en el conducto del túnel del ligamento carpiano transverso? En un plano profundo, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y en un plano superficial, el tendón del flexor común superficial de los dedos y el nervio mediano. Son las estructuras que pasan ahí en ese túnel del ligamento carpiano transverso. Pero a su vez también hay un canal propio para el palmar mayor, que se llama canal de Guyon. Perdón, un canal propio para el palmar mayor, así nada más, y el canal de Guyon es para el nervio cubital situado por encima del hueso pisiforme. Canal de Guyon situado por encima del hueso pisiforme.
que es este huesito. Uh-huh. Por detrás o por la cara dorsal de la muñeca también tenemos un ligamento anular posterior del carpo y se encuentra en la superficie dorsal de la muñeca y profundos a él están los tendones de los músculos extensores de la muñeca. Uh-huh. Entonces, ahí pasan músculos con sus tendones. ¿Cuáles son los movimientos de la muñeca? Flexión, extensión, aducción y abducción. Tenemos a los músculos flexores, el cubital anterior que decíamos que se origina en la epitróclea y en el borde interno del olecranon y se va a insertar en el hueso pisiforme. El palmar menor, que su origen es en la epitróclea humeral también, y se inserta en el ligamento anular anterior del carpo y en la aponeurosis palmar del carpo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos en dónde está el ligamento anterior del carpo. Ahora, el palmar mayor, su origen es en la epitróclea humeral y su inserción en la base del segundo metacarpiano, el dedo índice, ¿no? La base del segundo metacarpiano vendría siendo más o menos esta zona, ¿sí? Luego tenemos a los músculos extensores de la mano, o que hacen la muñeca, el movimiento de extensión, y de la mano a su vez también, ¿no? Dentro de ellos tenemos al cubital posterior, cuyo origen es en el olecranon, en la cara posterior del epicóndilo humeral y se inserta en la apófisis estiloides del quinto metacarpiano. Vendría siendo la del dedo meñique, ¿no? Pero del metacarpiano, no de las falanges, ¿sí? El segundo radial, su origen es en el epicóndilo y su inserción en la base del tercer metacarpiano, por la parte posterior, todos por la parte posterior, porque extienden la mano. Y el primer radial externo, cuyo origen es en el epicóndilo, por encima del segundo radial externo, y se inserta en la base del segundo metacarpiano, también por la región dorsal o parte posterior. Músculos que ayudan a la aducción, ¿sí? Llevar la mano hacia la línea media, cubital anterior y cubital posterior. Músculos que ayudan a la abducción, a alejar la mano del plano medio. El primer radial externo, palmar mayor, abductor largo del pulgar y extensores corto y largo del pulgar. Aquí tenemos a los músculos palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, que se inserta en el hueso pisiforme. Y haces que van a los diferentes huesos, ¿no? Los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Son más los grados de aducción, ¿no? Hasta 55 grados, dicen. Y de ABD, abducción, 15 grados nada más. Nosotros vamos a encontrar en los huesos o en la mano, si hiciéramos un corte transversal a la altura de la muñeca, veríamos cómo pasan una infinidad de tendones hacia las zonas de inserción, ¿no? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Y bueno, forman entonces correderas carpianas. En la cara posterior de la muñeca, los tendones extensores pasan por debajo del ligamento anular dorsal del carpo, formando 6 túneles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 túneles. Aquí están los 6 túneles en la parte posterior. El túnel del cubital posterior, el túnel del extensor propio del dedo meñique, el de los 4 extensores comunes, extensor común de los dedos, y el del extensor propio del dedo índice. El extensor propio del dedo pulgar tiene su propio túnel, ¿sí? El de los 2 radiales, el primer radial externo y el segundo radial externo, y el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Entonces, por la cara dorsal hay 6 túneles por donde pasan los tendones de estos músculos. Por la parte anterior también tenemos aquí a los tendones de los flexores. Este vendría siendo el tendón del cubital anterior,
Esto del flexor común profundo de los dedos, el flexor común superficial de los dedos, ¿sí? El palmar mayor, el palmar menor, a nivel de la muñeca. Es una articulación que muy frecuentemente también se puede fracturar o sufrir lesiones cuando caemos con hiperextensión de la mano. Cuando caemos, les decía yo, lo primero que ponemos cuando nos vamos a caer son las manos, ¿no? No ponemos la cara, ¿verdad? Entonces, pero no solamente en los deportes hay este tipo de lesiones, sobre todo en los boxeadores, ¿no? Por ejemplo, en abducción se puede producir fractura de la porción inferior del radio, esta que está acá, fractura del escafoides, esta que está acá, extensión, en extensión se puede producir una fractura de patócoles, que dicho sea de paso, la de coles queda como en dorso de tenedor la muñeca, ¿no? ¿Sí? Queda alzado cuando se fractura. También puede haber una luxación anterior del hueso semilunar. Se sale de su lugar porque hay ruptura de ligamentos. Se puede salir y puede producir una luxación anterior. Son lesiones dolorosas y comunes, ¿no? En esta región. ¿Por qué? Porque las manos lo utilizamos para la mayoría de las actividades. El hueso grande se articula con la superficie articular del radio. La superficie articular del semilunar está inclinada hacia adelante, ¿no? En esta fractura. Bueno, fracturas del escafoides también. Esta es una hiperextensión y la fractura más común en la muñeca, en la mano, es la fractura de coles. Es una fractura transversal de la muñeca, hay una deformidad en forma de tenedor, se le llama, ¿sí? Entonces es la famosa fractura de coles, que es una fractura del radio, ¿sí? De la epífisis distal del radio. Es muy común a nivel de la muñeca. Otra patología común en la muñeca, por eso es importante conocerla, es el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué pasa en el síndrome del túnel del carpo? Pues ahí pasa el nervio mediano, ¿no? Y profundamente los músculos de la región anterior, los tendones de los músculos de la región anterior que ya habíamos dicho. Pero sobre todo, el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona entumecimiento o dolor en toda la mano o en toda la región donde inerva el nervio mediano, ¿no? Es la causa más frecuente de adormecimientos en los dedos, eso quiere decir parestesia, resultante de la compresión de este nervio, ¿no? El nervio mediano, por un trauma, por un huesecillo que esté por ahí, que se denomina osteofito, por una inflamación o edema, o por la aparición de tumores benignos como los lipomas, son tumores de grasa, ¿no? Se detecta percutiendo la zona de la región anterior de la muñeca. La zona flexora, se le llama síndrome de Tinel, o al mantener la muñeca en flexión, forzada por más de un minuto, se le llama signo de Fallen, va a tener dolor, ¿no? Puede hacerse también estudios para determinar si es el nervio el que está lastimado. Y bueno, estas lesiones les decía yo que son comunes. Puede también el radio fracturarse y tener una fractura de Smith, que es una fractura de coles invertida, o una fractura de Barton, cuando caen de esta manera, miren, hacia la parte de atrás y se tratan de apoyar con la muñeca, ¿no? Con la mano. Que bueno, es lógico que metamos primero la mano, ¿no? O dejar caer el cuerpo.
Las lesiones graves, frecuentemente diagnosticadas como un simple esguince, la anatomía de esta región es compleja, difícil de precisar radiográficamente y se acompaña de fracturas en la porción distal del radio. Esto de decirles y de enseñarles que son frecuentes las lesiones en la muñeca es para que se aprendan bien las estructuras anatómicas que están ahí. Ustedes entonces ya deben saber que si en posición anatómica conocen que los huesos de la primera línea tenemos de afuera hacia adentro el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la segunda línea tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Ya se van a dar una idea cuando vean una lesión ahí, ¿no? O también tenemos este tipo de lesiones, que es la irritación de la vaina que envuelve a algunos tendones, como la tenosinovitis de Kervain, que es una enfermedad dolorosa debido a la irritación de la vaina de los tendones del pulgar, los que hacen abducción y extensión del pulgar. Uh-huh. Y bueno, son síntomas dolorosos y tienen todo su tratamiento, ¿no? No sé si hubiese preguntas hasta aquí. Lo importante no es ver patología, sino ver anatomía, pero la importancia de saber qué estructuras anatómicas pasan ahí y están alojadas ahí, como son los huesos, ¿no? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Están claro, leyendo los músculos? ¿Sí, Edgar? Todo claro, le digo. Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, mañana veríamos mano. Ya de hecho se aprendieron casi los huesos, porque los más complicados vendrían siendo los del carpo, el metacarpo son 5 nada más y se cuentan de afuera hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, y ¿cuántas falanges son? ¿No? Échenle pluma, échenle cerebro ahí. Son 4 dedos trifalángicos y un dedo con 2 falanges nada más, ¿no? Bien. Entonces, mañana seguimos viendo mano y músculos de la mano nuevamente. Mañana van a ser preguntables, ¿eh? ¿Sale? Porque ya les he dejado descansar mucho tiempo. Ahora sí necesito preguntarles para ver si están estudiando. Y no se confían. ¿Va? ¿Qué dijo el último, profe? ¿Perdón? ¿Qué dijo lo último? Que no se confíen. Quiero ver si están estudiando y nada más se están confiando. Es lo único. ¿Ok? Bien. Si no hay preguntas, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Estudien músculos, por favor. Hasta mañana, profe. ¿Músculos de la mano había dicho, profe? ¿Perdón? ¿Músculos de la mano había dicho? Sí, músculos de la mano. Recuerda que hay músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, ¿eh? Los extrínsecos ya los vimos. Ahora hay que ver cuáles son los intrínsecos, los que están dentro de la mano. ¿Ok? Bueno. Hasta mañana entonces. Mañana, profe. Mañana, profe. Mañana. Mañana.